Bueno, vamos a la palabra, a encontrarnos con ella, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se hace, hay muchas preguntas, mucho interrogante sobre eso. Constantemente las personas, la gente pregunta, bueno, pastor, ¿yo cómo hago para relacionarme con Dios? La Biblia dice que si nos cuesta trabajo relacionarnos con las personas que conocemos, ¿cuánto más hay que tener cuidado en la relación, con las personas que vemos, obviamente conocemos? ¿Cuánto más se torna un poco complejo relacionarnos con alguien que no vemos, y ese alguien es Dios? Entonces, no sé a cuántos algún día se les quemó algún electrodoméstico, y cuando ya se quemó porque se enchufó imprudentemente, ahí sí buscamos el manual en la caja y decimos, pero claro, yo sí soy bien de la vecindad del Chavo, ¿cómo es que no tuve cuidado con esto? Entonces, ¿qué nos faltó? Nos faltó haber consultado el manual. Eso fue lo que nos faltó, haber consultado el manual. Entonces, si deseamos aprender a relacionarnos con Dios, pues la Biblia no se queda corta para eso. Podríamos pasar horas hablando maneras muy sencillas, porque a veces hacemos más complejo el tema cuando realmente es mucho más sencillo. Uno mira cómo Jesús se relacionaba con las personas y él no le puso complejidad a la relación con la gente. Entonces él, por el contrario, en una ocasión querían traerle niños para que los tocara y la gente decía, no, pero un Señor como Jesús, que levanta muertos, que sana ciegos y paralíticos, ¿qué va a querer tener con estos niños? Corran esos niños de ahí, quite ese chino de ahí. Y Jesús se enojó terriblemente y dijo, no, un momentito, dejen que los niños vengan a mí. Dice que los tocaba y los alzaba y se comunicaba con ellos, porque relacionarnos con Dios realmente son las religiones o las personas que a veces con nuestras enseñanzas hacemos más complejo esa interrelación que Dios ha planteado que sea un poco más sencilla. Entonces quiero que hablemos sobre el tema maneras de relacionarse con Dios. De eso vamos a ver y va a hablar en los siguientes minutos. Una de las formas es a través de la fe en Jesús. Es ahí donde las personas, donde estriba la complejidad de muchas personas, porque la gente dice, pues yo tengo fe, pero ¿fe en quién? Hay gente que tiene fe en la luna, en algún astro, en la tierra, en el río, en alguna cosa, en una cantidad de santos, y entonces es una fe que se distorsiona. Entonces Jesús lo planteó muy bien y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús deja claro que la conexión con el Padre, la relación con el Padre, es la fe que podamos tener en Jesús. Y debemos ser muy honestos, porque cuando se trata de tener fe, hay muchos nombres en quien uno pudiera tener fe, pero Jesús lo planteó muy claro y dijo, muchachos, no nos equivoquemos. La manera correcta de relacionarnos o conectarnos con el Padre, Jesús dijo, es a través mío. No hay otra manera. Es la fe en Jesús la que nos permite que tengamos una buena o una correcta relación con Dios. La otra manera de relacionarnos con Dios es a través de la oración, a través de la oración. Y obviamente Jesús no se quedó corto en eso también. Él habló perfectamente sobre la oración y de hecho hizo bastante énfasis. Luego Jesús se va y los apóstoles también hablan, los escritores de las cartas hablan sobre la importancia de la oración. No sé si a ustedes les pasa, pero con frecuencia nos ocurre que orar se torna a veces tedioso,
a veces es como muy exigente, como que nos da, qué pereza, qué mamera, otra vez a orar. Pero resulta que no sé si ya ustedes identificaron que hay cosas buenas de las que uno se cansa. Y uno dice, pero este chino cómo se cansó de eso tan bueno, o esta señora cómo se cansó. Sí, a veces nos cansamos de las cosas buenas, y el tema de la oración, que es un tema bueno, yo pienso que a veces nos parece tedioso porque le ponemos misticismo a la oración, porque se torna místico. Entonces a veces vemos a personas, resulta que Dios, no todas las parejas se relacionan de la misma manera, a saber la intimidad de cada pareja, pero unos tienen una relación, o a veces los amigos no se relacionan de la misma manera como se relacionan otros. Y Dios obviamente no quiere que todos sus hijos nos relacionemos y le digamos las mismas palabras siempre y a la misma hora y de la misma manera. Pero uno a veces entonces escucha a un predicador, escucha a una persona y piensa que la enseñanza o la experiencia de esa persona es el modelo que hay. Recuerdo hace unos años que yo fui invitado a una ciudad de Ecuador para dar una serie de conferencias. Y comenzamos, era toda una semana de lunes a domingo. Uy, qué semana tan larga. Y entonces me correspondía dar por lo menos 2 o 3 conferencias al día. Y en algún momento de comenzar el evento me relacionaron con un predicador americano. Entonces alguien nos tradujo, yo lo saludé y bueno, nos conocimos y arrancamos el evento. Entonces generalmente yo así lo propongo, me gusta sentarme a escuchar al otro o a los otros predicadores para que, pues si ellos desean hacer lo mismo conmigo, pero no quiero ser descortés. Entonces me senté a escucharlo y resulta que el tema de él era la oración. Él es un misionero que viaja por muchas partes del mundo y en ese momento o en ese seminario el enfoque de él era la oración. No, pero yo quería escurrirme en esa silla escuchando a ese hombre, porque él hablaba de que él oraba entre 14 y 16 horas diarias. Y entonces eso era dele y dele y dele con sus 14 y 16 horas diarias. Y entonces contaba las cosas que Dios hacía por el poder, la unción, y dele que él era su oración 14, 16, y hablaba a veces días de oración de 20 horas. Yo quedé como impactado, pero inquieto. Entonces ya me le acerqué un poco más y un día le dije, bueno, cuéntame, ¿dónde vives? Entonces me dijo la ciudad. Bueno, ¿y con quién vives? No, yo vivo solo, yo soy soltero. Mis papás, ya uno en Estados Unidos a cierta edad uno se va y se abre camino. Yo soy un misionero, viajo por el mundo, yo vivo solo. Ahora sí entendí cómo fue la cosa, ¿verdad? Porque yo me imaginaba como una señora que tiene 7 hijos y le toca, antes de irse a trabajar, hacer desayuno, llevar almuerzo, dejarle almuerzo a los hijos, luego irse a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, venirse en esos transportes así, toda apretada, llegar a las 9 de la noche, a ver qué hicieron los niños, adelantar tareas, cansada, y luego arreglar casa. ¿Y a qué hora es esa señora ahora? 14 o 16 horas diarias, como hora este misionero. ¿O cómo va a ser un muchacho que está estudiando y a la vez trabaja en el día, estudia de noche? Entonces cualquier persona que escuchó a ese predicador, no, pues quedamos, yo me sentí un endemoniado al lado de ese hombre. Yo decía, pero yo estoy en pecado, hora 18, 16, 20 horas diarias. Y uno, ¿cómo le hace cuando tiene esposa, 3 hijos, una iglesia que a veces da mucho pereque? Claro, ustedes no, ¿verdad? Ustedes son súper espectaculares. O sea, uno, ¿cómo le hace, verdad? Claro, cuando entendí que el tipo, o sea, no cumple horario en ninguna empresa, no tiene esposa, se la pasa viajando. O sea, cuando se la pasa viajando, está siempre en hotel. En el hotel le dan desayuno, almuerzo, comida, le hacen la habitación, la ropa la pone en la bolsa sucia para que vaya a la lavandería. O sea, lo que hace es cuando tiene que predicar, va y predica los 40 minutos que tiene que predicar, ora y se acabó, y el resto métase a orar y a orar. Pero ¿quién no?
Entonces a veces la gente agarra no, yo ahí estoy, pastor, tratando de orar 14 horas y no puedo dormir porque oro 14 horas, trabajo 8 y estudio, o sea, entonces a veces la oración depende de quien escuchemos, ¿verdad? Entonces hay gente que si no ora con vallenatos no le cae la unción, si no ora con el CD de Benny Hinn tampoco le cae el poder, o sea, y eso ha hecho complejo el tema de la oración. Entonces la gente dice, no, yo prefiero no orar, yo no oro 14 horas, yo soy un pecador, yo mejor no, mejor me pongo a ver televisión y a ver Netflix y redes sociales y ahí veo a Dante Gebel, las hijos pedacitos de 3 minutos y ahí me lleno de Dios y entonces y evadimos la oración. Pero Jesús lo puso muy sencillo y dice en Mateo 6:9, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y antes de eso, el Señor Jesús dijo, mire muchachos, ustedes no se acomplejen la vida. Entren a su cuarto y cerrada la puerta, hablen con el Padre. Y ese Padre que los oye en lo secreto, los va a recompensar en público. Tengo un amigo que es argentino, y él nació y conoció al Señor en una ciudad muy fría de la Argentina. Y los primeros mensajes que él escuchó fueron mensajes de conferencias o predicaciones de un puertorriqueño. Y dice que escuchaba esas predicaciones de ese puertorriqueño y que él oraba de rodillas 8 o 10 horas diarias. Y entonces él comenzó a hacer, pero era muy difícil por el frío tan terrible que hacía. Eso le tocaba y calentaba asado, o sea, claro, él dice, a los años yo me di cuenta una vez, cuando él fue por primera vez a Puerto Rico, dijo, no, pero por favor, es que aquí el clima es distinto, aquí la cosa, o sea, la manera, y entonces él entendió que lo que el Padre desea es que tú entras al cuarto, yo no sé qué tipo de cama tenga, qué tamaño sea el cuarto, aquí habla de intimidad, tampoco dice entra al cuarto y ahí desde que amanezca hasta que anochezca no salga de ese cuarto, no. Y la oración tiene que ver con esa comunión que Jesús habla de un cuarto, pero de una habitación, pero también Jesús dice que debemos orar en todo lugar, orar en todo tiempo. Entonces la oración es una forma de comunicarnos con Dios, pero hay que desmistificarla. No hay un modelo específico para orar, si es con esta música, si es a este volumen, si es en este lugar, si es de rodillas o sentado o con las manos levantadas o no sé de qué manera, pero pienso que el meollo del asunto es la comunión. Entra a tu cuarto y Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza a adorar a Dios y comienza el gran modelo de la oración que es el Padre nuestro. Que Dios nos ayude para que no nos hagamos nudos con el tema de la oración, pero tampoco lo hagamos trivial, sino que le pongamos la seriedad que debemos ponerle. ¿Estamos de acuerdo? Otra manera de comunicarnos con Dios es a través de su palabra, la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16. Se nos enseña que toda la escritura, dice esta versión, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando yo me relaciono con la palabra de Dios, eso es demasiado importante, porque le estoy dando lugar a su constitución. Depende de la relación que yo tenga con los códigos de tránsito. Cuando yo maneje, cuando yo conduzca, yo expreso cuánto conozco, pero no solamente conozco, cuánto respeto de esas señales de tránsito para poder hacerlo bien y no ser multado por alguna infracción. Entonces, alguien puede saberse de memoria un versículo de la Biblia, pero si no lo lleva a la práctica, pues no le beneficia en nada. Entonces Pablo dice, muchachos, recuerden que la palabra de Dios es útil. Ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige, pero ella nos instruye. Con ella tenemos relación. La palabra del Señor dice en Josué que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, porque eso hará que nuestro camino sea prosperado.
No se trata de cargar, y frente a ese tema de relacionarnos con la palabra de Dios, lo que la gente a veces hace pues es comprar un Nuevo Testamento y lo carga en la guantera del carro, a veces ahí con los papeles que se tienen, con los chitos y las chocolatinas, lo que carguen ahí, y ahí va el Nuevo Testamento que casi nunca se acuerda uno que lo tiene, o en algún lugar de la casa. No se trata solo de tener una Biblia, es cuánto de la palabra de Dios interiorizamos y podemos llevar a la práctica. No hay que esperar ir a África o a otro país a expresar la palabra de Dios, es en medio de donde nosotros vivimos y habitamos y compartimos. Otra manera de relacionarnos con Dios es a través de las alabanzas. Pero claro, el apóstol Pablo habló de eso y dice en Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Ustedes saben cuántas cosas una persona pudo decirle a otra a través de una canción? La mayoría de los salmos son eso, son canciones que alguien compuso queriéndole decir a Dios quién era Él para ellos, queriendo expresar las verdades de Dios. Entonces, una de las maneras de nosotros comunicarnos o relacionarnos con Dios es a través de las alabanzas, a través de las canciones, prestarle atención a su letra. Letras inspiradas por Dios ayudan a la comunión, a la buena relación con Dios. Hay canciones que se cantan en diferentes contextos cristianos, pues que no tienen mensajes que realmente inspiren una comunión con Dios. Otros son testimonios que inspiran la confianza en el Señor. Pero a través de las alabanzas, las canciones, los cánticos, cuando nosotros mismos nos juntamos y adoramos, cantamos al Señor. Recuerdo un pasaje que está en el libro de Reyes, que habían tres reyes se habían juntado para ir a la guerra y los enemigos los tenían, o sea, ya ellos iban a fracasar sí o sí. Se dieron cuenta que el agua se les acabó y sacaron cuentas y dijeron, bueno, si continuamos el viaje nos morimos de sed. Si nos quedamos aquí nos morimos de sed. Si regresamos a donde venimos nos morimos de sed. Aquí estamos ya fritos, no hay nada que hacer. Uno de ellos estaba muy bravo, pero envenenado, y dijo, no, yo no le voy a dar vueltas a esta vaina, aquí Dios nos trajo para matarnos, punto y aparte, nos morimos. Y el otro dijo, bueno, esa es su opinión, la respeto, pero no la creo, yo creo que podemos hacer algo. Y el otro dijo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ¿hay un profeta aquí? Y otro dijo, sí. Por ahí vi a un señor que no se sabe si viene o va porque es calvo. Como Eliseo era calvo, no se sabía si iba o si venía cuando estaba lejos. Entonces, por ahí está Eliseo, llamémoslo. Entonces lo mandaron llamar, venga Eliseo, tenemos aquí un chicharrón que no sabemos cómo resolverlo. Y Eliseo entonces dijo, bueno, ¿ustedes quieren solución? Sí, queremos saber qué dice el Señor, ¿nos va a matar a todos aquí o qué hacemos? ¿Y saben qué hizo Eliseo? Tráigame a un músico. Y vino un tipo, un arpista, esos que tenían 3 Grammy. El tipo agarró el arpa y comenzó a tocar y a cantar, a adorar. Dice que mientras cantaba y adoraba, la mano de Dios vino sobre Eliseo y lo llenó de su espíritu y dijo, así dice el Señor, y les dictó toda la solución. Hagan huecos, hagan pozos, caben lugares en el desierto, porque Dios va a traer agua, pero Dios no va a regar el agua, la va a depositar. Y al siguiente día ni llovió, ni se nubló, ni hubo relámpagos, ni fuertes nubarrones, nada de eso, y el valle se llenó de agua. Pero eso ocurrió en un contexto de alabanza, de adoración. En otra ocasión, un rey de los que estaba ahí puso la gente, mandó los drones, todo, y dijeron, no, señor rey, viene un ejército que eso parece, es un enjambre de gente. Y él sacó la cuenta, tenía 4 o 5 pelagatos, dijo, no, esa gente viene y nos acaban a todos. Entonces él se puso a ayunar, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios dijo, listo, no hay para qué peleen ustedes mañana. ¿Y sabe qué hizo él? Formó los cantores, la gente, los instrumentistas, una orquesta impresionante, y les dijo, ustedes miren, ahí les mandamos traer hamburguesas ahora, santo y lo que sea, agua, con gas, sin gas, pero canten a Dios y nosotros vamos a la guerra. Y dice la Biblia, mientras ellos adoraban a Dios,
Los 3 ejércitos enemigos se confundieron. Ellos habían planeado para acabar a Israel y pusieron redadas para acabarlos. Y resulta que ellos mismos cayeron en las trampas que habían puesto ellos mismos y se acabaron y se mataron los unos a los otros. Eso ocurrió en un contexto de un tiempo de adoración. A veces estamos cantando y Dios nos sana. Cantamos una canción y Dios nos libera, nos cambia los pensamientos, nos trae ideas, porque a través de las alabanzas es una manera de relacionarnos con Dios. Pero también se puede a través de la obediencia a los mandamientos. Dice Juan 16:15: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia que más funciona, sea en la casa, en una empresa, en un equipo de trabajo, en la iglesia y en la relación con Dios, la obediencia que más funciona es la que se practica por amor. ¿Por qué le obedeces a tu mamá? Porque yo amo a esa señora. ¿Por qué le obedeces a tu papá? Porque es que yo amo a ese señor. ¿Por qué le obedeces a Dios? Porque lo amo. Cuando deseemos obedecerle por miedo, la cosa no funciona. Porque apenas nos sintamos un poquito envalentonados, ya se nos va el miedo y no queremos obedecer. Entonces Jesús les dijo a los muchachos: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedecer a Dios tiene mucho que ver con la relación. Y por último, nos podemos relacionar con Dios a través de la relación con otros. Ustedes sí se han puesto a pensar que es muy difícil relacionarse uno bien con la gente. A veces la persona, sin conocer al otro, dice: que ese gordo me cae más mal. ¿Pero qué le ha hecho? No sé nada, ni lo conozco, pero me cae mal. Porque es que las relaciones interpersonales saludables siempre están sufriendo atentados. Entonces el Espíritu Santo habla y dice en Hebreos 10:23: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Versículo 24: tengámonos en cuenta unos a otros. Mire qué impresionante. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos aquel día, o que aquel día se acerca. ¿Yo cómo hago para relacionarme con Dios? Nos tiene bastante fraccionados ese sentimiento y ese tema que Dios está por allá en el cielo, por allá en la galaxia. Y ahora Elon Musk con todos los cohetes lo pone, lo asusta, va cada rato mandando cohetes por allá. Y Dios está por allá arriba. Y resulta que el Señor dice: si tú le das agua a uno de sus hermanos en la fe, es como si me la dieras a mí. Si le das de comer, si visitas a un enfermo, es como si me visitaras a mí. Si visitas a un preso, es como si lo hicieras conmigo. Porque el Mateo dice: y entonces entramos a la presencia del Señor, y el Señor va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y uno lo mira así: Señor, yo cuando te di de comer, pero por favor, mute, o qué te he dicho, no me acuerdo haberte dado nada de comer. Y el Señor dirá: es que cuando lo hiciste con cada uno de esos pequeños, lo hiciste conmigo. Porque cuando nos relacionamos por lo menos con respeto, con amor, ya la cosa funciona. Cuando me relaciono bien con mis hermanos en Cristo, porque uno es hermano con el otro porque lo conecta uno un ADN por papá y mamá. Pero somos hermanos en Cristo porque nos conecta la sangre, el ADN que nos perdonó, la sangre de Cristo. Desmistifiquemos el asunto. Somos raros, extraños, diferentes. Como es distinta una oreja de un pie, una oreja no se parece en nada a un pie. Una mano no se parece en nada a la lengua. Pero somos parte del cuerpo. Distintos, pero somos parte de un cuerpo. Y si esta mano se lleva bien con esta, pues se ayuda.
Si este pie se lleva bien con el otro, pues caminan juntos y lejos. Iglesia, somos parte de un cuerpo. Y si nos respetamos y nos expresamos que nos necesitamos, no esa dependencia insana, sino nos necesitamos porque pues somos de la misma familia, somos hijos de Dios. Y yo necesito a mi hermano por lo menos para honrarlo. No lo necesito para ofenderlo, ni para subestimarlo, ni para faltarle al respeto. Lo necesito para acompañarlo, para llorar si llora, para reír si ríe. Existen estas maneras de relacionarnos con Dios y una infinidad de maneras más. Pero esto nos invita, o eso nos ayudará a tener una vida plena y profunda en Dios. No evadas, no subestimes la relación con Dios. Te va a hacer bien, te va a ayudar en todo. Relacionarnos con Dios de estas maneras y de muchas otras que obviamente existen, no nos hace daño, nos pone en la expectativa de ganadores, nos ubica bien en el carril correcto para avanzar en la vida. Señor, quiero darte gracias por permitirnos como iglesia aprender y a esto sumarle tu revelación y tu inspiración, Espíritu Santo. Necesitamos relacionarnos amorosamente contigo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tu amor tiene el gran propósito de librarnos de la muerte eterna. Gracias por permitirnos, por haber hecho la gran propuesta de querer, Dios, querer relacionarte con nosotros. Que estas palabras ayuden a cada persona que hoy nos ha escuchado, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios.